En diciembre del año 2022, el Parque de la Madre de la ciudad de Cuenca, Ecuador, registraba una maravillosa y soleada tarde de domingo. Un buen número de personas se encontraban allí disfrutando con sus niños de las amenidades y distracciones que aquel lugar ofrece. También se podía apreciar la presencia de algunas parejas allí ese día. No muy lejos de allí, en una banca al fondo del parque, con aparente tristeza, yacía sentado un joven de aproximadamente 30 años de edad. Al verlo, me armé de valentía y, tomando impulso, me dirigí hacia donde estaba el joven. Bajo la célebre expresión de saludo de mi parte, «Buenas tardes, Dios le bendiga», mediante un gesto a media sonrisa, el joven reaccionó con una pregunta. «¿Qué tienen de buenas?», me dijo. Luego, el joven agachó de nuevo la cabeza. Aquello me ayudó a entender el desolador panorama situacional que aquel joven estaba viviendo. Seguidamente, me presenté ante él diciendo: «Me llamo Wilson Pesantes», y le extendí mi mano. Al verla extendida, el joven levantó la cabeza a media altura y con grandes lágrimas que bajaban por sus mejillas dijo: «Soy Kevin de la Mejía». El abandonado, con incontenible llanto, bajó de nuevo la cabeza. Día a día miro las lejanas montañas alrededor, aún aquellas con los más altos picos. ¿Y sabe qué? Quiero ir hacia la más alta de ellas de aquí a poco y elucubrar mi voz a todos los cuatro vientos para ver si aquellos que el destino me arrebató y que amé sin medida volverán otra vez a mi lado para hacer mi alegría. Fijo mis ojos cada día en el centro del vasto firmamento con sus blancas nubes, para ver si alguien allá arriba me responde, si en verdad existe, exclamó el joven. ¿Qué sabiduría hay en el hombre común para consolar un alma envuelta en pena? Como en este caso, respondí yo. Kevin de la A. Mejía, el joven de la historia, estaba solo en la vida. Había perdido a su amada madre y sus hermanos durante el tiempo pandémico. Un sentimiento de desidia y resentimiento contra Dios se había apoderado de él. El joven estaba esperando con ansia el día de su muerte. Jamás había visto tal expresión de la más absoluta decepción en ser humano alguno como aquel día, mis queridos amigos. Volviéndome al joven, con gran compasión y amor le dije: Dios da y Dios quita, y Él tiene aún allí un genuino propósito para usted que no entiende lo que está pasando, mi joven Kevin, dije yo. El desesperado joven, con rostro de ira, me miró de reojo y dijo: es tan fácil para usted expresar lo que dijo sin haberlo vivido. Yo también perdí a mis dos hijos, le dije con sublime pena, y a mis dos amados padres por igual, Kevin. Hace ya muchos años, le comenté. Solo puedo decirle que cuando mi madre murió, encontré en la Biblia una escritura que decía: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Dios se hará cargo de mí. Y esta escritura está en el Salmo 27, verso 10. Vaya forma de perder el tiempo creyendo en cuentos de hadas inventados por simples hombres, exclamó el joven. Usted debe saber muy bien que la ciencia ha avanzado mucho en pocas décadas, tanto en el campo de la biología y la genética, así como también en el campo para conquistar el espacio, dijo. Y todo esto ha corroborado a las investigaciones hechas por Charles Darwin
sobre la evolución de las especies y también la teoría de la evolución. ¿Y de dónde venimos? Todos nosotros lo sabemos perfectamente bien, dijo el joven. Venimos del mono y también del primate. Ellos son, por lo tanto, nuestros comunes ancestros, concluyó. Todo lo que hay fue formado a través de un riguroso proceso de miles de millones de años, por medio del gran cataclismo universal que usted bien conocerá, lleva el nombre de Big Bang, señaló Kevin. Donde el universo empezó a expandirse hasta convertirse en lo que vemos hoy, esa es la verdad, dijo Kevin de la Mejía. Por eso me considero un acérrimo ateo, acotó. Le dije, usted dijo hace poco que miraba cada día al centro del vasto firmamento para ver si alguien allá arriba le respondía si existía, ¿verdad? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, mi querido Kevin, respondí, y que al que cree todo le es posible. Le hago una pregunta con todo respeto. Si fuera cierto que descendemos del mono o el primate, ¿por qué estos animales no se han extinguido al convertirse en hombres? ¿Por qué se los ve hasta ahora tal como fueron hechos por Dios? Responda, por favor. Traté de conversar con él, apoyándolo en esto. El hombre se quedó callado, la verdad. Yo le dije, ¿no será que Dios permitió ciertas cosas en su vida para mostrarle quién es realmente Él? ¿Usted cree que algún desorden podría generar un orden tan perfecto como el que vemos hoy en nuestro universo y el mundo? Le pregunté. Le dejo estas interrogantes para que mediten ellas. ¿Y cree acaso que mi encuentro con usted es mera casualidad? Que Dios le bendiga a Kevin y que al fin encuentre la paz que solo Cristo puede dar a una alma desconsolada. Damas y caballeros, amigos y amigas, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de su servidor Wilson Pesantes desde la ciudad de Cuenca, que está ubicada en la maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo a toda la población de habla hispana, regada por Latinoamérica y el mundo respectivamente. En este momento quisiera compartir con ustedes algo que Dios ha colocado en mi corazón durante la semana, que lleva por título ¿Surgió el universo que vemos hoy del vasto caos y el desorden? Es el tema que estaremos desarrollando mientras dura el programa. No sin antes empezar el estudio con una palabra de oración. Con todo respeto. Señor Todopoderoso, gracias te doy por tu santa presencia en nuestras vidas. Gracias por el mundo que tú has creado, Señor, por ese grande amor incondicional que hay en tu corazón, Señor. Dios mío, te pido que bendigas el corazón, la mente y el ser de todas las personas que escuchan el programa y abre su mente y corazón para que ellos, Señor, puedan tener el adecuado discernimiento para entender y aplicarlo de igual manera a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El presente estudio, como ustedes ya saben, amigos, ha sido desarrollado por medio del método de bosquejo bíblico o ensayo, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia. Pues, para desarrollar el presente tema, nos hemos basado en el libro del Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2. Y estaremos también analizando otros maravillosos libros de la Biblia, como son el libro de Juan y también el libro de Colosenses, respectivamente. Empecemos.
El hombre de nuestro tiempo ha quedado atrapado en lo más recóndito del cepo de la duda, al inventar un abanico de teorías diversas que no tienen el más mínimo fundamento para apoyar sus postulados. Y esto ha llevado paso a paso a una gran cantidad de maestros de historia, agnósticos, psicólogos y algunos hombres de ciencia a abrazar con gran ímpetu el mal logrado fenómeno del ateísmo, con el objeto de negar con alma y vida la grandiosa verdad de la Santa Biblia sobre la firme e ineludible existencia de un universo creado por un diseñador perfecto. La verdad es que el maravilloso libro del Génesis es uno de los 5 libros de la ley que fueron escritos por el gran profeta Moisés, que más adelante recibe el nombre de Septuaginta, que es la versión escrita en griego, y algunos otros nombres que se le han dado, como la Torá o Pentateuco, porque los libros son 5. La palabra hebrea Torá significa enseñanza, instrucción o ley, de manera que en sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios para la maravillosa nación de Israel y de allí para toda la humanidad, por cierto. Después de haber dado esta explicación muy concisa y clara, podemos decir que el libro del Génesis es también conocido como el libro de los orígenes o el principio. Es decir, es el primer libro con el que la Santa Biblia abre el maravilloso relato de cómo Dios hizo el universo y la tierra en un comienzo. Ante la vasta admiración de tan majestuoso diseño único en su clase, un pequeño porcentaje de la población mundial, que corresponde al 11.76%, lo contempla con el más grande gozo y suprema alegría. La verdad resulta muy difícil que el hombre natural, o sea, la persona que vive sin Dios, ponga su fe en aquello que no puede ver, sentir o palpar con los órganos de los sentidos. Entonces, este tipo de persona solo puede poner su seguridad y esperanza en aquello que para él es real. Y sobre todo, que tenga lógica. De ninguna manera estoy diciendo que el pensamiento lógico sea malo. Un gran número de eventos y cosas tienen sentido lógico, la verdad, y eso es muy necesario para el desarrollo de la mente, que le da al ser humano un correcto sentido de organización de ideas para de esta forma concretar una buena investigación, cuya situación final sea pues bien realizada y ésta vaya a servir de puntal para el desarrollo de la ciencia. Pero lamentablemente la lógica y la razón contribuyen muy poco para lograr el bienestar del alma y el espíritu humano, mis amigos. De esta forma, a lo largo de la historia de la humanidad, han saltado al escenario mundial un gran elenco de hombres de ciencia, tales como agnósticos, maestros de historia, astrónomos, ateos y entre ellos filósofos, que se han tomado el tiempo para levantar argumentos filosóficos en contra de Dios, su indiscutible existencia y en contra de la sagrada verdad que narra la Santa Biblia. Y esto es bastante triste. Esto lo han hecho a manera de teorías que, para poder ser aceptadas como ciertas, la verdad deben tener un firme fundamento. Y esto es lo que ninguna de esas teorías posee todavía, hasta el día de hoy. Hablemos por un momento nada más de la famosa teoría de la gran explosión, que supuestamente es la que dio inicio a la expansión del vasto universo que vemos hoy, mis queridos amigos, a la cual la ciencia ha bautizado con el nombre de Big Bang. Esta teoría dice lo siguiente: la teoría más conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo sin igual en la historia, llamado Big Bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubiera sido repelida por una antigua fuerza explosiva
sin precedentes. Antes del Big Bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo unos cuantos milímetros de distancia. Este estado casi incomprensible se especula que existió tan solo una fracción del primer segundo de tiempo, dice la teoría. Los defensores del Big Bang sugieren que hace unos 10.000 a 20.000 millones de años, mucho tiempo, una onda expansiva masiva es aquella que permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida. La teoría mantiene que en un instante, una trillonésima parte de un segundo, tras el Big Bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensiblemente horripilante desde su origen del tamaño de un guijarro. Expliquemos lo que es un guijarro. La idea que tengo de un guijarro es la de un canto rodado o guijarro, que es un fragmento de roca suelto, susceptible de ser transportado por medios naturales como la corriente de agua o los corrimientos de tierra, por igual. A un alcance astronómico todo esto fue expulsado. La expansión aparentemente ha continuado con el tiempo, pero mucho más lento y despacio, durante los siguientes miles de millones de años. Los científicos no pueden saber con exactitud, dice la misma teoría, el modo en que el universo evolucionó tras el Big Bang. Muchos creen que a medida que transcurría el tiempo y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de átomos más diversos y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias que vemos hoy en nuestro presente universo. Y esto no queda ahí, siguen otras teorías. Por razones del tiempo, abarcaremos tan solo dos. Otra teoría que han influido fuertemente en la incredulidad de una vasta mayoría de personas y que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, para que pongan de lado la fe en el único Dios verdadero, es la de el origen de la evolución de las especies de Charles Darwin, en la cual él manifiesta que el contexto de esta teoría se centra en la parte biológica de las especies, donde el más fuerte prevalece, transmitiendo sus fortísimas características a sus descendientes. Y por otro lado, el más débil debe morir. Por esta razón, el hombre de hoy en día está totalmente confundido bajo la premisa de que su ancestro más común y cercano es el mono, el gorila o el chimpancé. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes hoy en base a esto es la siguiente. Si realmente descendemos del mono, del gorila y del chimpancé, ¿por qué estos animalitos que supuestamente comparten un largo parentesco con nosotros no han evolucionado absolutamente nada? Deberían ser hombres como nosotros ya a estas alturas. Deberían haberse comprometido ya para convertirse en un nuevo Australopithecus o haber mejorado significativamente su rudimentario estado hacia el Australopithecus habilis y finalmente haber llegado ya a la estatura del Homo sapiens, que es el ser humano actual. Yo digo, ¿con qué fuerza y con qué talento sucedería esto? Pues esta falsa teoría es una completa barbaridad. Y esto se enseña como materia de historia en los colegios y universidades de alrededor del mundo. Imagínense ustedes, amigos, al enseñar estas falacias a los chicos de secundaria, aquellos respetables profesores están siendo partícipes de la mentira más descarada y vil de todos los tiempos. Y de la misma manera serán juzgados.
Sin embargo, ambas teorías, tanto la del Big Bang como la de la evolución de Darwin, son más que las simples cuentos de hadas para entretener a los que tienen oídos para escuchar las mentiras del diablo. Y esto, escúcheme bien, es algo muy serio, ya que los científicos, con todos sus agotados esfuerzos, aún aquellos del último siglo y medio hasta el día de hoy, año 2022, no han podido siquiera probar a través de aquello que ellos consideran una teoría científica. En esta ocasión, empezando el estudio, veremos lo que dice el libro de los comienzos, Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. El Dios solo sabio e inteligente es el maravilloso arquitecto y constructor del presente universo y en él nuestro bello planeta Tierra, nuestra casa hogar. Dios decidió crear los cielos y la tierra en el día 1. La pregunta es, ¿cuándo fue ese día? Veamos si tenemos el aval para responder esta pregunta. Leamos lo que dice el verso 1 de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la palabra. Como dice la palabra del Señor en los pasajes de arriba, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, la cual en el idioma hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y luego se cierra la oración con un punto aparte. La pregunta es, ¿cuándo se hizo esto? Bueno, la Biblia hace alusión a que Dios creó los cielos y la tierra el día primero. Esto es, el cielo atmosférico donde están las nubes, las aves, el aire que respiramos, que también lo conocemos como el primer cielo. El segundo cielo se refiere al universo mismo, donde están las estrellas, las nebulosas, las constelaciones, las galaxias y los miles de millones de sistemas solares que ya existen. Y ese primer día, la verdad no sabemos cuándo fue, porque la Biblia no da detalles sobre aquello. Un dato curioso que quiero adjuntar en este punto es que la ciencia humana sí cree saber el tiempo en el que nuestro universo vino a la existencia. Ellos dicen que la edad del universo oscila entre 13.800 a 15.000 millones de años. La pregunta es, ¿en qué se basaron para dar semejante conjetura? Para dar estas cifras se basan en el cálculo de la radiación cósmica de microondas, que consiste en seguir el supuesto rastro de brillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas, que puede encontrarse en todo el universo, según ellos piensan que aquello es un remanente tangible de los restos de luz de la gran explosión llamada Big Bang, que data de esa edad. Aquello que jamás sucedió. Y la edad de nuestro bello planeta Tierra, dicen los que han realizado la supuesta investigación, es de aproximadamente 4.455.000 millones de años. Imagínense la cifra. Estas cifras, tanto de la Tierra como del universo, simplemente no concuerdan porque Dios no creó primero el universo y luego la Tierra, mis amigos. Dios empezó a crear el universo y la tierra desde el día 1 y culminó sus obras en 6 días literales de 24 horas cada uno. Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El mismo día 1, entonces, si lo que dicen los científicos fuera real, tanto la Tierra como el universo tendrían la misma edad. ¿No le parece? Les pongo un ejemplo muy práctico para aclarar todo esto. Aya y Paula son dos
hermosas niñas, cuyo nacimiento se registró el 29 de diciembre del 2016. A la fecha, las niñas que son gemelas tienen 6 años y 7 meses de edad real porque nacieron el mismo día. Por esta razón, las cifras que dan los científicos no son nada alentadoras, mucho peor confiables. La Tierra y el universo no deben tener más de unos 6.000 a 8.000 millones de años de existencia. Luego aparece la conjunción y, con la que empieza el verso 2 de Génesis 1, dando a entender que hay simplemente continuidad. Permítame explicar esto un poco más con lujo de detalles. Veamos el verso 2. La tierra en que habitamos no tenía forma en sus inicios, por lo tanto, no estaba apta para albergar vida todavía. Dios la estaba creando con el paso de los días. Dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es lo que dice el verso 2 de Génesis capítulo 1. En esta etapa la tierra todavía no estaba apta para la vida, mis amigos, pues estaba siendo creada por Dios. Y en esta parte está el problema, donde se han dado vanas y muy malas interpretaciones en base a esto, ya que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí vemos que Dios sigue el proceso de creación en cada uno de los días subsiguientes. Por lo tanto, es de capital importancia que los que conocemos verdaderamente a Jesucristo como el Señor de Gloria, aceptemos lo que dice la Santa Biblia como la única verdad inerrante de Dios. La verdad, tenemos que discernir bien la palabra. Tenemos que pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé el correcto discernimiento para entender lo que Dios escribió en la Biblia. La Biblia fue escrita en un lenguaje lo más sencillo posible, de modo que cualquier persona la entienda. Lo que pasa aquí es que el hombre ha querido siempre imponer sus pobres razonamientos basados en teorías que hasta ahora no se han podido probar. En consecuencia, hay más bien un cierto número de individuos que piensan haber alcanzado cierta profundidad de comprensión de lo que dice la Santa Biblia y que en sí mismos se creen cristianos. Sin embargo, su ideología está inclinada a teologías cerradas completamente, que apoyan la teoría del intervalo o the gap theory, como se dice en inglés, la teoría de la brecha o la teoría del hueco. En su afán de quedar bien con lo que dicen los hombres, promoviendo la idea de que entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis 1 existe un gran espacio de tiempo donde habrían pasado miles de millones de años, lo cual es completamente erróneo, porque no existe ningún sustento bíblico para sostener algo semejante. Dios empezó su obra en ese punto y terminó su proceso de creación en el día señalado, mis amigos. La palabra de Dios no fue el resultado de la voluntad humana. La Biblia se interpreta con la Biblia y no con opiniones humanas de ningún tipo. Quiero compartir un maravilloso pasaje de la Biblia citado al respecto a continuación, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí esto dice en 1 de Pedro 1:21. El Espíritu Santo, quien es su autor, escogió a 40 diferentes hombres en diferentes épocas, y estos empataron sin conocerse el uno al otro de manera genuina como Dios quiso, en un lapso de 1500 años. Esa es la verdad. He escuchado algunas veces a ciertos pastores exponer en sus prédicas al empezar el estudio del libro de Génesis que hay un intervalo de tiempo y que fue allí donde Satanás se rebeló contra Dios y al ser echado del cielo destruyó la primera tierra y que Dios tuvo que volverla a recrear. ¡Qué imagen más desproporcionada!
Pero lamentablemente eso no es lo que dice exactamente el capítulo 1, verso 1 y 2 de Génesis. Por lo tanto, estas vanas interpretaciones se han de refutar completamente. Aquellos que conocemos la doctrina de la gracia, la sana doctrina que nos dejó Jesucristo, hemos de refutar bandera en alto toda la falsedad del hombre. Ahora veamos el libro de Colosenses capítulo 1 versos del 16 al 17 en la maravillosa sección del Nuevo Testamento en la Santa Biblia. ¿Y de qué manera el Nuevo Testamento compagina con el primer libro de la Biblia, el Génesis? El Dios autoexistente que habita desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura es sin lugar a ninguna duda el autor de todo lo que ven nuestros ojos, mis amigos. Y hay que gozarse en ello. El verso 16 leeremos dentro de un momento. Veamos lo que dice el enunciado. No hay nada ni nadie que ose desafiar el extraordinario poder de Dios. El verso 16 dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Jesucristo, el Señor de gloria. Dios es el único ser que es en esencia espíritu eterno. Él es solo y suficiente para hacer todo lo que se proponga y por esta razón no hay nada ni nadie que pueda desafiarlo, ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. No existe reino ni fuerza que pueda siquiera querer medir el poder todopoderoso de Dios y su fuerza. Él indiscutiblemente ha creado todas las cosas por amor al hombre y para lograr su eterna felicidad aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios anhela que sus criaturas tengan una actitud bidireccional hacia Él. Esto quiere decir que debe haber una respuesta personal y muy responsable por parte de cada ser humano a lo que Dios exige. Todo lo que ha sido hecho por su mano y por el poder de su palabra ha sido hecha. Y está bajo control y protección de su majestad, el Señor Jesucristo. Las estrellas son bloques de construcción de las galaxias. Y en este orden, solo en nuestra galaxia que comprende la Vía Láctea existen aproximadamente 300.000 millones de estrellas. La pregunta es, ¿cómo sabemos esto? A través de instrumentos de cálculo, de conteo que utilizan los científicos, ya que las estrellas son los bloques de construcción de galaxias, pues. ¿Y sabe qué? Dios llama a todas y cada una de estas estrellas por sus nombres. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, mis amigos. Y lo más maravilloso de todo es que todo el universo y los miles de millones de multiuniversos que hayan dentro del universo o fuera de él son menos que un punto en la mano de su hacedor, el Dios único. Para meditar. Qué bien. Veamos el verso 17 de Colosenses capítulo 1. Antes de que nada exista, Dios ya existía y tiene y tendrá dominio absoluto sobre todo. Hay algunas voces de gente incrédula que dice que Dios se estaba aburriendo durante la eternidad hasta que finalmente se levantó, pensó, tomó aire, como si Dios necesitara aire, para refrescar su memoria y decidió crear el cielo y la tierra. Bueno, al menos creen que decidió crear el cielo y la tierra y después lo niegan. No se preocupe, así mismo es. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. A menudo leo y escucho opiniones de diversos tipos de personas en relación a quién es Dios y qué estaba haciendo durante la eternidad y por qué se dedicó a crear el universo y la tierra.
La gente dice, vaya, debe haber sido un tiempo de gran aburrimiento sin tener nada que hacer. Este es el desarrollo del pensamiento del hombre natural con un corazón vacío y un espíritu muerto, simplemente. Si supiera este tipo de hombres que Dios es infinito y que para Él no existe el tiempo. La eternidad es como si nada para Él. La fuente de la eternidad depende solo de Él. Dios no se sostiene en la eternidad. Dios sostiene la eternidad. La eternidad misma depende de Dios, porque Él es eterno. La eternidad persiste porque simplemente Él no muere jamás. No come ni tiene sed ni deseos de dormir. Cuando hablamos de que el tiempo de Dios es perfecto, debemos entender que es insondable. Simplemente el tiempo de Dios quiere decir, cuando Él quiere hacer algo, lo hace y punto. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces esto para nosotros podrá significar quizá una eternidad o años o siglos de espera. Sus atributos naturales son la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Recuerde esto. Sus atributos morales, habíamos dicho los anteriores, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia son los atributos naturales de Dios. Ahora veamos los atributos morales, que son el amor, la gracia, la misericordia, la compasión, el perdón y la justicia. Y por este último, mis amigos, Dios no dará por justo al culpable, ni por culpable al justo. Le dará, sin duda, a cada quien según lo que haya hecho en vida. Así es que ojo a esto. Ahora veremos el libro de Juan, capítulo 1, versos del 3 al 4. Sin Él jamás pudo haber surgido nada que marque el perfecto orden que vemos hoy en el universo y el mundo. Lo que el caos es al desorden, el orden es al diseño. Leamos el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos un maravilloso diseñador que no podemos ver con nuestros ojos naturales, mis amigos. Y lo que es más, ni siquiera podemos sentirlo a veces. Todas las mitologías de antaño hablan de supuestos dioses con minúscula, que solían crear algunas cosas a partir de lo existente. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos materia prima, ¿cierto? Entonces, el hombre no crea, sino que con su talento aprendió el oficio de modificar las cosas y darles un matiz diferente. Y eso está muy bien, porque le sirve para su desarrollo sostenible. Mas lo que vemos alrededor nuestro es el resultado y producto único y final de un diseñador perfecto que no tuvo necesidad de ningún tipo de materia prima para hacer su obra en el principio y después. Simplemente Él habló y lo que mandó que fuese existió ese momento. Él es la luz que crea vida. Él es definitivamente la luz que alumbra la oscuridad del hombre sin Dios. Definitivamente el caos genera desorden total. El caos no tiene la más mínima posibilidad de poder moverse a ningún lado. El caos está muerto. El caos representa la nada natural. Porque siempre perteneció al mundo de lo inerte. Cuando me urge la necesidad de aprender un poco de lo que yo creo que representa un buen diseño de portada para mis libros, me siento en un lugar cómodo y sin mucha bulla. Y empiezo a dar los primeros matices de cómo quiero que sea esa portada.
Para hacerlo debo pensar no en mí, sino en aquel público a quien me voy a dirigir para que aquella portada sea lo suficientemente visible y sobre todo atractiva y llamativa. El color de fondo, el tamaño de la letra donde va el título, el subtítulo y el encuadre. Debo tomar muy en serio la época en la que vivo. Quiero decir, una portada de actualidad que no refleje un carácter clásico de la segunda mitad del siglo XX. Este es un ejemplo real de diseño desde el punto de vista humano y muy responsable, dígalo usted. Como humano que soy, debo pensar para hacer lo que quiero que tenga un bonito acabado. Y llame la atención de los demás, por cierto. Dios es el perfecto diseñador. Él no tiene necesidad de pensar porque es la luz de la mente eterna. No es alguien automático tampoco. El pensamiento de Dios es perfecto y fluye de manera firme e inerrante. La luz que alumbra el universo y lo expande es la luz que crea vida de la nada. Y esto es lo que los científicos no entienden. El verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz que Dios creó al principio, que está narrada en el verso 3 de Génesis 1, es la maravillosa luz de la esencia misma de Dios. Es la luz que alumbra el universo y que permite que éste se expanda a sitios inimaginables. Es entonces esta divina luz la que crea vida de la nada. Cuando esta luz toma contacto con la oscuridad, lo patente de ella queda al descubierto y desaparece de inmediato, creando un movimiento que vuelve perplejo y atónito al común hombre mortal. Es la luz eterna que hace volver del error y vivifica el espíritu del hombre que está muerto en Adán. Es el único Dios manifestado en luz, el que habló y puso en órbitas perfectas al sol la lumbrera mayor y a la luna la lumbrera menor, para que situadas en el lugar correcto señoreasen cada cual su perfecta función. ¿Qué pasaría? Es la pregunta si la luna estuviera situada a 1 grado de distancia más cerca de la Tierra. ¿Cuál sería el efecto? Habría de seguro mareas que causen tsunamis, a lo mejor lluvias torrenciales sin parar que causen deslaves o inundaciones por doquier, y muerte al mismo tiempo y desastre en medio de ello. Empezaría quizás a fallar el sistema gravitacional de la Tierra. Si la luna se acercara a la Tierra, tendríamos serios problemas con la duración de los días, que serían de tan solo 5 horas. Pero si se aleja la distancia normal, los días serían normales de 24 horas como tenemos hoy. Solo por darles un ejemplo para decirles que el azar no es la causa de un universo bien constituido como tenemos hoy, mis amigos. Es en verdad el único Dios que los ama entrañablemente a todos ustedes, en Jesucristo, su amado Hijo, el que ha perpetrado y ha realizado la magna obra ante los ojos del hombre. Conclusión. El Dios solo sabio e inteligente es el maravilloso arquitecto y constructor de todo lo que hay en el presente universo. Y en él, nuestro bello planeta Tierra, nuestra bella casa hogar. Dios decidió crear los cielos y la tierra en el día 1. La pregunta es, ¿cuándo fue ese día? La Biblia no lo dice. B. La tierra en que habitamos no tenía forma en sus inicios. Por lo tanto, no estaba apta para albergar vida de ningún tipo. Dios la estaba creando a medida que pasaban los días hasta el 6º día. El Dios autoexistente que habita desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura es sin lugar a ninguna duda el autor de todo lo que ven nuestros ojos. C. No hay nada ni nadie que ose desafiar el extraordinario poder de Dios. Antes de que nada exista, Dios ya existía y tiene y tendrá dominio absoluto sobre todo.
de. Sin Él jamás pudo haber surgido nada que marque el perfecto orden que vemos hoy. La luz que alumbra el mundo y el universo y se expande es la luz maravillosa que crea vida de la nada. Y esa vida es la que despierta el corazón muerto del hombre en Adán, haciendo que éste reconozca su condición y regrese a casa con el Padre a través de Jesucristo, el Señor de gloria. Si usted no ha recibido a Jesucristo como el Señor de gloria y su personal Salvador, y se da cuenta que todavía su cable está roto y sigue en Adán y en sus tradiciones, donde el alma se ha encumbrado hasta la posición de nodriza y jefa, en vez de ser sierva, porque el espíritu está muerto, le invito en este momento que Jesucristo sea el Señor, que una vez vivificado su espíritu, de nuevo Él sea el puntal y que el alma poco a poco descienda al valle para seguir siendo sierva del Espíritu. Señor Todopoderoso, gracias te doy por esta noche de domingo, gracias por este maravilloso día que ya termina, y te pedimos, Dios, que tengas de nosotros misericordia, que bendigas a las personas que están viendo el programa, que abras sus corazones y les des discernimiento, al fin de que ellos vayan a reconocer que tú eres la única esperanza para sus vidas. Señor Todopoderoso, reconozco mi pecado, mi condición, mi maldad delante de ti, y que estoy viviendo en Adán y que el cable está roto. Quiero que tú con tu sangre, con tu muerte vicaria, lograda en el Calvario, Señor, ganaste la victoria para mí. Te necesito este momento y te recibo y te acepto como mi personal Salvador. Te pido que me laves con tu sangre y que restaures ese cabo y que me vuelvas al original divino y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des el don del bendito Espíritu Santo para que viva un estilo de vida conforme a tu piedad, a tu palabra, y que tú instaures en mí desde este día un glorioso testimonio para ser luz y sal en medio de un mundo pervertido para las demás personas. En el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco mucho por asistir a ver el programa y por favor comparte el video con amigos y familiares y ore por ellos. Gracias. Se despide de ustedes su amigo y servidor Wilson Pesantes y será hasta este fin de semana en una nueva entrega aquí en mi canal de Facebook, Una Voz de Esperanza, en mi página oficial. Que Dios les bendiga. Buenas noches.